La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 7:44 a esta hora de la mañana le damos la bienvenida al magíster Gonzalo Albán Molestina, consultor político, quien también estuvo en una intentona por postular para ser candidato, para ocupar una consejería al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo hemos invitado para que nos cuente su experiencia a propósito de todo este desbarajuste institucional en el que está implicado precisamente ese organismo encargado de seleccionar a las autoridades de control y de otras instituciones del país. Gonzalo, buenos días. Carlos Murrieta te saluda. Bienvenida. Bienvenido. Estimado Carlos, qué gusto saludarte como siempre. Un gran saludo también a todos los radioescuchas. Y para el día de hoy un saludo afectuoso a mi padre, quien me ha prometido escucharme. Así que a las órdenes y un gran saludo. Un saludo para tu papá que está en sintonía de la 93.3 FM a esta hora de la mañana. Cuéntanos tu experiencia, tú postulaste. ¿Cómo así primero te decidiste a incursionar para ver si es que formabas parte de este ente encargado de designar las autoridades, ¿no? Y también es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para ejercer este control social de todo lo que pasa en otras instituciones de varias funciones del Estado. ¿Cómo así decidiste dejar tu zona de confort? Y cuéntanos cómo te fue, porque entiendo que hay centenares de postulaciones que fueron, descalificadas. Por allí hay varios rumores de que el 40% de las postulaciones son de funcionarios del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y mientras tanto el resto, los han descalificado. Cuéntanos. Mira, parto por compartirte algo, ¿no? Bueno, como ya hemos compartido previamente en otras intervenciones en este espacio, la política es una forma de cambiar vidas. Si bien es cierto, esto no se alinea a ninguna línea partidista, porque esa es la realidad del Consejo de Participación Ciudadana, que debe ser desalineado totalmente de esto. Es una forma de servir desde el control social, como bien lo dice, desde la participación ciudadana, que no necesariamente recae sobre un ente burocrático que únicamente lo que hace es designar autoridades de control, sino que tiene un rol mayor, el rol de despertar, de motivar, de observar e incluso de promover veedurías que desde la ciudadanía se impulsen hacia los servicios públicos, programas públicos, políticas públicas y decisiones que dentro del aspecto gubernamental se tienen. Ese factor motiva mi participación, que desde un aspecto técnico, académico, que es el en el que siempre me he desarrollado, quise contribuir a esto. Pero bueno, la democracia en el Ecuador es algo cuestionable, que ya lo comentaré en detalle. Gonzalo, ¿por qué es cuestionable la democracia en el Ecuador, tomando en consideración tu participación en este proceso, ¿no? Para ver si es que constabas en la papeleta en las próximas elecciones. A ver, en esto vamos a exponer lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, en cualquier otro país, en una democracia convencional, tú te preguntas, y bueno, ¿a qué partido perteneces o a qué línea política perteneces? En el Ecuador la pregunta es diferente. La pregunta en el Ecuador es ¿a qué partido te afiliaron? Porque la realidad es que aquí en el Ecuador hay un sinnúmero de personas, de habitantes, de electores, que forman parte de organizaciones políticas sin siquiera haber cumplido un proceso de afiliación ni de adherencia. Y eso provoca y ha provocado, sin duda, no sé el resto de los casos, pero en mi caso inhabilitó mi participación dentro del Consejo, de la candidatura, al Consejo de Participación Ciudadana. Y ojo, en esto es interesante el proceso que se llevó a cabo dentro del Consejo Nacional Electoral, porque se forma una comisión verificadora que recepta y revisa la documentación entregada por los postulantes para ser luego candidatos, y en donde estos validan si efectivamente cumplen con los requisitos y adicionalmente incurren en inhabilidades. En mi caso cumplí con los requisitos de ley, los establecidos en el instructivo. Sin embargo, apareció dentro del informe de la comisión verificadora que yo incurría en una inhabilidad. Esa inhabilidad era formar parte o haber formado parte de una organización política dentro de los últimos 5 años, que era el requisito. Sin embargo, aquí viene ese aspecto de cuestionar a la democracia. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento he sido parte de una organización política, porque yo en ningún momento me he afiliado a una organización política. Sin embargo, consto como una. Y ahora, yo presento al Consejo Nacional Electoral los recargos respectivos, presento una denuncia, a su vez también, de que esto era algo que no se había dado bajo mi autorización o mi consentimiento y conocimiento.
Sin embargo, en el Pleno del Consejo se resuelve, frente a la impugnación que presenté en mi candidatura, el dejar de lado a esta y el negar la impugnación. Ahora, aparte de cuestionar ese aspecto de la democracia que te menciono, también la democracia cuesta, porque yo sé cuál es mi derecho. Mi derecho está establecido en la Constitución y este debería haberse respetado. Sin embargo, el tener que llegar a una instancia superior como un tribunal contencioso electoral, porque sé que podría hacerlo, porque sé que podría pelear por mi derecho establecido en la Constitución, representa algo más que el simple esfuerzo o las simples ganas. Porque esto significa tener que contratar abogados, tener que incurrir en más documentos y adicionalmente dedicar tiempo. Lo que significa para mí también un costo. Entonces la democracia cuesta en nuestro país. Gonzalo, el poder ser partícipe de esto cuesta. Oiga, Gonzalo, ¿qué pasa entonces con los que sí lograron finalmente, pues no, que le aprueben la candidatura? La ciudadanía muchas veces concluye cosas que con el paso del tiempo le terminan asistiendo la razón. ¿Se podría decir que los candidatos para buscar una dignidad al interior de este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es gente vinculada al gobierno del presidente Lasso? Bueno, eso lo sabremos más adelante. Yo en lo absoluto conozco quiénes son cada una de estas personas que estarían inscritas para poder correr frente a esta candidatura. Y adicionalmente a ello, lo veremos ya en campaña, porque hay algo particular en esto. La campaña que lleva a cabo el candidato al Consejo de Participación Ciudadana es algo que debe revisarse, porque no necesariamente significa que este cuente con un fondo para poder promover su propuesta y demás, en lo absoluto. Este aquí participa de manera uninominal y adicionalmente no tiene la flexibilidad o tiene más bien restricciones para poder realizar su campaña, ¿no? Entonces no tiene fondos, no tiene flexibilidad para realizar campaña y demás. Entonces, en ese sentido, ¿a qué te debes? ¿Al apoyo político de otras fuerzas? Es esa la pregunta que yo realizo, ¿no? Porque ¿cómo vas a conocerte a nivel nacional si no cuentas con las facilidades para hacerlo? Y ahora, en esto también resalto esto, ¿no? De que son las fuerzas políticas las que tienen que finalmente apoyar a un ente que debería mantenerse aislado totalmente de estas, que deberían hacer de la ciudadanía, de la academia, con conocimiento, con ética, por supuesto, y con ese rol de participación que finalmente debería existir entre los ciudadanos que están totalmente decepcionados de las organizaciones políticas. Gonzalo, que es lo que ocurre en esto, ¿no? ¿No crees que debería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomando como referencia los hechos recientes, ¿no? Esta polémica por la designación del superintendente de bancos, la advertencia del Ejecutivo de que ya tiene listas las preguntas, ¿no? En el marco de una posible consulta popular en las elecciones del 2023, y en esas propuestas de preguntas, ¿no?, de la consulta popular, tal parecería van a incluir el quitarle la atribución al Consejo de designar autoridades. Lo primero, los últimos hechos, los hechos recientes, ¿cómo dejan parado a ese organismo? Debería desaparecer. Y lo otro, el quitarle atribuciones, ¿sería conveniente? ¿Lo uno o lo otro? Mira, yo analizo esto desde una perspectiva previa, ¿no? Antes, en mi opinión, decía, bueno, el Consejo, ¿qué tan útil puede ser? Sin embargo, representa la quinta función, es la función de transparencia y control social, una ajena totalmente al Ejecutivo, al Legislativo. Si vamos a una distribución de poderes, sabemos que debería existir independencia también por parte de esta, ¿no? Entonces, previo a esto, yo decía qué tan importante sea. Sin embargo, posterior a ello comprendí que no necesariamente se trataba de que esta no debe existir, sino de que esta pueda mejorar la calidad de representantes que tiene, que verdaderamente sea un ente que representa a la ciudadanía, academia, como bien lo menciono, y demás. Y desde esa perspectiva adversa o individual de cualquier organización política y cualquier fuerza política pueda promover sus distintas posturas, ¿no? Ahora, en esto también resalto que el Consejo, a más de nombrar las autoridades, tienen otros roles importantes. Si el día de mañana la ciudadanía, vía consulta popular, porque eso es respetar la voluntad democrática de las personas, se quita esta facultad al Consejo, el Consejo tiene muchas otras facultades a impulsar. Y estamos hablando, nuevamente, participación ciudadana, que eso debería promoverse y que hasta el momento se ha visto. Yo, viendo de los consejeros, sin excepción, y esto lo resalto, sí, se ve efectivamente que la designación de autoridades es una de sus principales funciones, porque es lo que a lo mejor se conoce por medios, pero también estos deben realizar otras actividades que van de la mano con ese importante control social, como la promoción de observatorios, promoción de veedurías,
promoción de sillas vacías y demás. Eso es algo que debería verse desde el Consejo también. Gonzalo, ¿y cómo observaste tú esta polémica por la designación del superintendente de bancos? Un nombre que lo incluyó en una terna el propio Ejecutivo, luego hubo presiones de por medio para que este renuncie. El consejero presidencial Aparicio Caicedo sigue en funciones como que si nada ha ocurrido, y hay varios asambleístas que dicen que ya se habría configurado el delito de tráfico de influencias, porque se entendía, pues no, que el ente encargado era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no debió haber existido ninguna injerencia del Ejecutivo en esa designación. También la justicia apareció de por medio. ¿Cuál es tu criterio acerca de todo este embrollo? Mira, esto aquí a mí me causa risa y pena a la vez. Risa por un sentido, y es que el mismo Ejecutivo es quien envía la terna, y dentro de la terna uno de sus participantes finalmente es el que accede a esta, ¿no? Se esperaría que estos hayan sido alineados, o que hayan tenido cercanía, o que hayan tenido la aprobación del presidente, ¿no? Porque estamos hablando de que es una terna que el mismo presidente está facultado de enviar. Obviamente renuncian dos, sabemos que no calificó la principal y que renuncia la siguiente, y queda Raúl González Carrión como único integrante de la terna, hace su propuesta y el Consejo de Participación Ciudadana se pronuncia a favor de este, ¿no? Y posterior a ello, la Asamblea posesiona al superintendente de bancos y seguros en evento público, en el pleno y demás. Ahora, esto sí revela un poco la crisis de institucionalidad que vivimos. No revela un poco, más bien revela la crisis de institucionalidad que vivimos. Porque algo tan sencillo como una terna no pudo manejarse de la forma apropiada. Imagínense el resto de temas. Y esto a mí me queda, como ciudadano, me deja una preocupación de si este tema tan cercano, sabiendo el marco de lo que es la superintendencia de bancos, un ente técnico que lamentablemente en todo este embrollo quedó politizado, que no debió haber sido así, ¿cómo será con los otros temas, no? Entonces, posterior a que este se posesiona, vienen denuncias hasta incluso de peculado, que quisiera saber en dónde se origina ese peculado, y de usurpación de funciones. Pero ¿usurpación en qué sentido, no? Si aquí hablamos de que una Asamblea Nacional, el poder legislativo, la función legislativa, que tiene como rol posesionar al superintendente, lo posesiona. Entonces, ¿qué está pasando en esto? Gonzalo. Adicionalmente, la intervención de fuerzas del orden también. O sea, fue un tema que pudo haberse evitado, que pudo haberse controlado si hubiese tenido una estrategia apropiada. Y bueno, en cuanto a lo de los ad honorem que usted menciona, eso ya es algo que la misma ciudadanía ha entendido lo que es. O sea, el poder tener poder sin responsabilidad causa lo que estamos viviendo al día de hoy. Gonzalo, me surge una pregunta escuchándote respecto a la sabiduría y la pertinencia al momento de tomar una decisión por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, porque fue él quien designó o quien mocionó ese nombre en esa terna para ocupar la superintendencia de bancos. Y tú dices, ¿qué ocurriría en los otros temas? ¿Tú crees que está tomando las decisiones correctas el presidente en temas que le preocupan a los ecuatorianos? No sé si alcanzaste a escuchar varias denuncias relacionadas con las extorsiones aquí en la ciudad de Guayaquil. Por ejemplo, en materia de seguridad, ¿tú crees que el presidente está tomando las decisiones correctas? Y también en materia política, ¿les está tomando de manera pertinente el presidente Lasso? ¿O asimismo se podría equivocar o deslizar tal vez algún error en el marco de todas esas acciones? Cuando no se tiene conocimiento de causa, lo que ocurre es que se da una prueba y error. Y la ciudadanía no está para pruebas y errores, está más bien para algo de certezas en ese aspecto, ¿no? Entonces, el poder impulsar políticas públicas de la seguridad es algo que se vuelve necesario, pero si dentro de su equipo no tiene el talento para poder llevar esto a la práctica, estamos condenados al prueba y error. Creo que en esto es importante también que pueda llevarse de la mano una buena relación con los gobiernos descentralizados. Y eso es algo que a lo mejor no se ha trabajado. El limar asperezas con gobiernos autónomos descentralizados para trabajar de forma unificada por la seguridad es algo que debe impulsarse. Aquí la inteligencia emocional es lo principal que debe controlarse, porque mientras no tengamos la madurez para sentarnos a conversar con quien nos atacamos el día anterior, porque eso al fin y al cabo es la política, es divergencia de criterios, divergencia de ideas, pero eso no significa que tú y yo seamos enemigos dentro de esto. Tenemos que finalmente sentarnos a conversar y poder establecer un plan, una política pública que en el largo plazo nos genere resultados. Porque, repito, la política, como le he dicho antes, es un mecanismo
para reducir la incertidumbre, para llegar a soluciones de forma conjunta, para reducir el conflicto social, lo que existe en esta sociedad, que finalmente nos está afectando a los ciudadanos en el día a día, el no poder salir de tu casa, el percibir, el que pares frente a un semáforo en rojo y sentir que te van a asaltar, que se te van a llevar todo, o sea, no es positivo para una ciudadanía el vivir con tal sentimiento de inseguridad, incluso para el político, porque al fin y al cabo eso se traslada a lealtad hacia él. Si tenemos buenos programas, tenemos a su vez valor público generado, satisfacción de los usuarios, de los ciudadanos, con la gestión que impulsa el gobierno. Y esto derivará también en lealtad, es decir, los resultados generan más aceptación que la misma comunicación que pretende priorizarse frente a la política pública. Muchísimas gracias. Era el magíster Gonzalo Albán Molestina, consultor político, aquí hablando de la coyuntura nacional en Buenos Días América. Que tenga una excelente jornada, Gonzalo. Carlos, un gusto saludarles y a todos los radioescuchas un fuerte abrazo. Gracias al amigo. 8 en punto. Vamos con el editorial del doctor Galo Enríquez, presidente ejecutivo de la cadena Radial América, y enseguida regresamos con los deportes. No se vayan, sigue en sintonía de la 93.3.